Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. En esta oportunidad estamos saludándote desde Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión, Dolores Petén, en Guatemala. Y pues es para nosotros, como siempre, un privilegio el poder llegar hasta tu hogar o donde sea que tú nos estás viendo y escuchando. Hoy tengo conmigo a dos de nuestras hermanas de siempre de la Nueva Unión, y es Dorly y Erika. Bienvenidas, que el Señor las bendiga. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Es una alegría, hermanos y amigos, compartir con ustedes el mensaje del Señor que edificará la vida de todos nosotros en este momento, esperando que sea de gran bendición ahí en sus hogares o donde quiera que usted nos sintonice. Es una bendición poder compartir con usted. Gracias, Pastor Wellington, por la invitación para poder compartir juntamente con ustedes este discipulado, y sé que será de mucha bendición para la vida de las personas que tienen la oportunidad de poderlo ver y escuchar en diferentes partes del mundo, y también será de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. De hecho, que el discipulado es una de las partes que a mí siempre me ha encantado. Amén. Me gusta mucho el discipulado. Y doy gloria al Señor porque en Misión Cristiana El Calvario es una herramienta que el Señor nos ha dado para que seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, muy importante. La semana pasada nuestras hermanas Melissa y nuestra hermana Elvia nos estuvieron compartiendo el trabajo según el reino, una enseñanza que nos edificó muchísimo. Y hoy el Señor nos quiere hablar respecto a la verdadera adoración. Eso significa que hay adoración, pero hablando solo de adoración nada más. Pero hoy queremos ver cuál es la verdadera adoración, y hoy pues vamos a encontrar en la Escritura por qué le llamamos la verdadera adoración. Amén. Encontramos unas preguntas para reflexionar. La número 1 dice: ¿crees que nuestra alabanza debe ser transformada? Por supuesto, como hijos de Dios reconocemos que totalmente, y debe ser una alabanza digna, renovada, donde fluya el amor hacia nuestro Padre. Así es. Número 2 dice: ¿sabes quiénes han sido llamados a ser verdaderos adoradores? Pues todos los que hemos nacido de nuevo. Todo ser humano es llamado a ser un adorador, sí. Pero en esta oportunidad solamente estamos adorando los que hemos nacido de nuevo. La número 3, ¿conoces qué significa adoración? Pues por supuesto es el culto que le damos, el reconocimiento a nuestro Dios por lo que Él es, y debe ser un estilo de vida como todo cristiano. Amén. Ese debe ser nuestro estilo de vida, no es un horario en el que adoro al Señor, sino más bien es la forma en la que vivo. Amén. Que se constituye en verdadera adoración al Señor. Amén. Amén. Vayamos a las Escrituras, por favor, en Efesios 1:6, y veamos qué nos dice el Señor al respecto. La versión que tengo es la Biblia Traducción en lenguaje actual, y dice de la siguiente manera: Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su Hijo amado. Acá podemos ver el propósito de Dios implícito al momento de crearnos, que es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Entonces es maravilloso poder comprender que como hijos de Dios debemos dar esa verdadera adoración. Cuando escucho la frase verdadera adoración, en mí se enciende como una alarma. Amén. ¿Por qué motivo una alarma? Porque si hablamos de algo que es verdadero, es algo que es genuino, es algo que es original, es algo que es sincero. Sí. Y si existe esto verdadero, significa que las corrientes de este mundo sutilmente han venido y han introducido algo que es falso en la verdadera adoración que como hijos debemos dar. Entonces, es de bendición tener claro que somos llamados para ser verdaderos adoradores. Así es, no solamente adoradores, somos llamados a ser verdaderos adoradores. Amén. Y tengo también la versión PDT, siempre de Efesios 1:6. Nos dice esta versión: Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo
amado. Y en esta versión me gusta la palabra cuando dice Dios nos eligió para que así. Nos habla de elección y nos habla de forma. El verdadero adorador es verdadero por elección de Dios y segundo, porque lo hace de la forma correcta. En el servicio del día de ayer, miércoles, estuvimos viendo también un poco respecto a la adoración, pero me llamó la atención cómo la palabra nos da muchas referencias de cómo debemos adorar a Dios. Eso significa entonces que no es de acuerdo a mi idea o a mi gusto que yo voy a adorar al Señor, sino cómo nos dice la palabra que debemos hacerlo. Y por eso en esta versión cuando dice así, nos está hablando de la forma, o que Dios ha establecido su gusto, su deseo, ¿verdad? En la Escritura, de cómo nosotros debemos adorarlo. Vamos entonces juntos ya al contenido de nuestra lección, y nos dice una pregunta, hay una pregunta al principio. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Leamos entonces. Adorar es engrandecer, exaltar, glorificar, honrar, reverenciar, magnificar, postrarse a sus pies, es reconocimiento, rendir homenaje, culto reverente, sinónimo de estar con Él. Pero también hay otra más acá y es adoración es igual a, es la ocupación del corazón humano hacia su Creador. Es la ocupación del ser humano hacia su Creador. Yo cuando leo toda esta definición de adoración, viene a mi mente la adoración que le damos al Señor en Misión Cristiana en el Calvario o en algo otras misiones. Y me pongo a meditar en que muchas veces la adoración que le damos al Señor, como dice uno de nuestros manuales, más se asemeja a un funeral que a una verdadera exaltación al Dios vivo. ¿Por qué? Por las palabras con las que dice o que nos muestra cómo debemos adorar. ¿O qué es adorar? Dice, adorar es engrandecer. Pensemos entonces cómo debiera formarse ese momento en el que como congregación o individualmente como persona estamos adorando al Señor. Engrandecer, exaltar, glorificar, honrar, reverenciar, magnificar, postrarse a sus pies. Es reconocimiento, rendir homenaje, culto reverente, sinónimo de estar con Él. Cuando vemos esto entonces, ¿cómo imaginan ustedes esa escena sumando cada una de los sinónimos que aquí ahora acabamos de leer? ¿Cómo imaginan esa escena? Es algo donde se debe expresar la gloria de Dios todo el tiempo. Por ejemplo, si veo todo lo que conlleva el adorar, hay algo que a mí me gusta bastante y es lo que es el honrarlo. Amén. Nosotros debemos honrar al Señor con nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, lo debo honrar con mi familia, como ministerio, sí, como profesional. Entonces, este estar con Él me permite poder honrarlo, poder dar testimonio de Él a través de mi estilo de vida. Amén. Y por la otra parte vemos lo que es la adoración. La adoración ya nos lleva a esa ocupación de nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Entonces pareciera que son dos términos diferentes, pero uno, el adorar, me lleva a estar con Él. Sí. Y la adoración me lleva a ocuparme de Él. Es Entonces, una ocupación. Es una ocupación. Amén. Qué maravilloso, porque puedo estar en un lugar solo por estar, pero sí, realmente mi corazón puede estar alejado. Pero amén, en este caso el Señor nos lleva a estar con Él, nos lleva a ocuparnos de Él, es decir, una vida rendida totalmente a Él. Amén, así debe ser. Esa ocupación nos encamina a una responsabilidad. Amén. De estar evaluando nuestro corazón constantemente si estamos en esa actitud de adoración con el Señor, cómo estoy, si ya estoy alejado o si necesito acercarme a Él. Es una gran responsabilidad y obligación de estarme evaluando constantemente cómo está mi adoración, estilo de adoración. Así es. Sí, porque si por ejemplo, ¿verdad?, yo no me evalúo, como nos está mencionando ahora, ¿cómo voy a saber si he llegado al nivel de darle al Señor la adoración que se merece? ¿O me he quedado dando posiblemente una adoración tal vez religiosa o aprendida nada más, pero ya no es una adoración genuina que sale de mi corazón, entendido en que Él es el objeto de mi adoración, entendido que Él es a quien debo dar acciones de gracias,
recordando sus misericordias y su amor en la cruz del Calvario, como también en la actualidad, ¿verdad?, en nosotros. Entonces, cambia todo el panorama de cómo nosotros debemos adorar al Señor. Amén. Continuamos, dice adoración personal. Hay una interrogante que nos dice, ¿para qué nos hizo Dios? Vayamos a Efesios 1:6. En Reina Valera dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, fuimos creados para ser adoradores. Quisiera leer la versión NTV y dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Realmente fuimos creados para adorar, Sí. ¿verdad? Fuimos creados para adorar y especialmente que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario para nuestra salvación, y como hijos suyos nos compete estar en esa constante adoración. Amén. Dice acá, Él nos creó con ese propósito es nuestra naturaleza. Es por eso que las personas siempre buscan algo que adorar. Hay una necesidad en el ser humano de adorar algo. Amén. Siempre hace falta el estar adorando, pero ¿qué es lo que yo voy a adorar? Aquí viene a hacer uso de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, y debo ser sabio en qué es lo que yo voy a adorar. Aquí la pregunta dice, ¿para qué nos hizo Dios? Nos hizo para alabanza de su gloria. Sí, y es natural que el ser humano siempre busque adorar, pero a veces el ser humano se encuentra desubicado en cuál debe ser o quién debe ser el objeto de su adoración. Y eso lo encontramos a veces el ser humano rindiéndole más tiempo, por ejemplo, a la familia que a Dios, rindiéndole más tiempo al trabajo que a Dios. O pudiera mencionar otras cosas más, ¿verdad? El estudio más que a Dios. Y ahí nos damos cuenta que ¿cuál es entonces el objeto de nuestra adoración? Amén. Porque a quien más honor le rindo es el objeto de mi adoración. Entonces, por naturaleza, los seres humanos siempre vamos a adorar. Puede que tú no te hayas percatado que estás adorando a alguien que no es Dios. O tal vez dices, bueno, yo no soy cristiano, pero tampoco adoro a nadie más. Claro que sí. Si no estás adorando a Dios, a alguien o a algo estás adorando sin duda alguna, porque tú también fuiste creado, en ti está la naturaleza adoradora. Así que lo correcto es ubicarnos en a quién debemos adorar, porque fuimos creados para adorar. Amén. Amén. Ahora veremos a quién debemos adorar. Al Padre. En Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Worship es un término en inglés que significa adoración, y esto es reconocer el valor o dignidad y reaccionar de manera apropiada ante tal dignidad. Entonces vemos qué importante es que tengamos claro a quién debemos adorar: únicamente al Dios verdadero. Así es. ¿Y cómo lo debemos hacer? Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Eso significa que nuestra adoración debe ser fluida, que debe salir del interior de nuestro corazón y no es algo forzado, porque es en espíritu y en verdad. Sí, y de la manera como nos dice esta pregunta, ¿verdad? ¿A quién debemos adorar? Ahí es donde el Señor nos ubica en el momento, a la persona correcta, la actitud correcta, porque al yo ubicarme en a quién debo adorar, también es ubicada mi actitud de adoración. Entonces hay tantas cosas que el Señor ha corregido al mostrarnos que fuimos creados para adorar, y aún a través de esta lección el Señor sigue corrigiendo y ubicándonos, porque es necesario que aprendamos a rendirle un verdadero culto de adoración a Dios. Y como dice aquí, reaccionar de manera apropiada ante tal dignidad. Si vamos a reaccionar, lo vamos a hacer de una forma consciente. Apropiada, no de una manera, incorrecta, o porque no me gusta, o aceptando la realidad del reconocimiento a quién debo de adorar. Es como en el Salmo 48:10,
Me encanta cómo la Escritura nos dice que así como es su nombre, así sea su alabanza. Amén. O sea, alabarlo de forma apropiada. Así como es Él, así sea su alabanza. No puedo darle una alabanza, puedo decir rebajada, si su nombre no es rebajado. Si su nombre es glorioso, es poderoso, o como dice la palabra, es el gran yo soy. Entonces ahí es donde el Señor a través de la palabra nos corrige en cómo nosotros debemos adorarlo. Hay muchas personas adorando al Señor, pero no le conocen. ¿Creen ustedes que sin conocer a Dios le podemos dar la adoración correcta? No. ¿Verdad que no podemos? No, definitivamente no se puede, porque hablamos de la palabra conocer, y es una palabra bastante amplia y que tiene un significado muy profundo. Sí. Yo no puedo decir que conozco algo cuando yo no lo he vivido, cuando yo no lo he experimentado. Entonces, para poder conocer a Dios, necesito pasar tiempo con Él. Así es. Necesito experimentarlo. ¿Por qué motivo? Porque si no hay experiencia, si no hay expresión, si no hay realidad, entonces no lo conozco, ¿verdad? Amén. Y si no conozco algo, entonces ¿cómo le voy a dar una verdadera adoración? Por eso fue que al inicio el Padre, ¿verdad?, sienta esa base. El Padre nos hizo para ser verdaderos adoradores, pero no me va a pedir ser un verdadero adorador sin antes haber abierto mi entendimiento de lo que es la verdadera adoración. Y eso trae a mi memoria algo que me pasó hace algunos años. Recuerdo que me visitó aquí en la Nueva Unión, quien era mi pastor, él ya falleció, pero en esa oportunidad estaba en la casa, íbamos a cenar y habían varios hermanos y hermanas allí. Entonces dijeron, faltaron tortillas para el pastor Moisés. Entonces vengo y les digo, por favor, doradas, porque a él le gustan las tortillas doradas. Entonces me dijo, ¿y usted cómo le conoce el gusto a él? Porque tengo años de conocerlo, él ha sido mi pastor y tengo muchos años de conocerle. Entonces, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de agrado al Señor. ¿Y cómo podemos agradarlo? Solamente cuando le conocemos. Entonces, ese día pudimos agradar al pastor Moisés porque le servimos su cena con tortillas doradas. Con actitudes correctas. Con actitudes correctas, por el conocimiento que llegué a tener de él. Entonces, ese conocimiento de Dios lleva a no solo hacer las cosas, sino hacerlas de la forma correcta, en el momento preciso, que más con la actitud adecuada, el espíritu bien ubicado. O sea, son muchas cosas que se unen para dar a luz una verdadera adoración al Señor. Otra pregunta más que surge en esta enseñanza es, ¿cómo le podemos dar verdadera adoración? Si hablamos no solo de adoración, sino de verdadera adoración. Dice, número 1, vamos a ver 3 puntos, pero el primero dice, con un verdadero conocimiento de Él, no solo información. De esto ya hemos venido hablando desde el principio de la enseñanza, ¿verdad? Con un verdadero conocimiento del Señor, no solo información. El cristiano, mientras más conozca de Cristo, mejor cristiano será. Las Escrituras contienen toda la revelación necesaria para el conocimiento que necesitamos. Veamos algunas de las cosas. Muy bien. ¿Cómo se obtiene el conocimiento de Dios? Vamos a ver algunos incisos. Primero, por medio del estudio en los grupos de comunión familiar. ¿Cómo podemos obtener el conocimiento? ¿Verdad? Primero, el estudio en los grupos de comunión familiar. Segundo, escudriñando la palabra, según Hechos capítulo 17 y versos 10 al 12. También preguntando. Otra forma de hacerlo es aceptando instrucciones, según Hechos capítulo 18, versos 24 al 26. Si puedes tomar nota de estos versículos, hazlo, porque a veces es muy pequeño el espacio y no nos da tiempo de leer todas las citas, pero sí aquí hay varias referencias en la Escritura que nos servirán mucho para conocer al Señor. También hay algunos beneficios del conocimiento, y estos son madurez espiritual, o una vida controlada por el Espíritu Santo, firmeza en doctrina, capacidad para detectar la mentira y el error, capacidad para seguir la verdad, capacidad para andar en amor, capacidad para seguir creciendo, capacidad para mantenerse en Cristo, capacidad para tener vida en abundancia. La Escritura nos dice, mi pueblo pereció
porque le faltó conocimiento, y eso está en Isaías 5:13. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros necesitamos para conocer a Dios? Necesitamos, una de ellas es, en los grupos de comunión familiar lo logramos. Segundo, por medio de la palabra, escudriñando. Otra forma es preguntando y también aceptando instrucciones. ¿Por qué? Porque al principio de este párrafo, cuando lo leía, me decía, con un verdadero conocimiento de Él, no solo información. ¿Cómo adoras tú al Señor? ¿Con un verdadero conocimiento de Él o solo por medio de la información? ¿Cuál es solo la información? Solo la información es, por ejemplo, estoy acostumbrado a ir al culto, pero solo a que mi pastor me predique. Eso solo es información. Pero yo no tomo en mis manos la Escritura como un estudio personal. Amén. Y escudriño la palabra del Señor para conocer de Dios. Posiblemente solo me limito a que me predique el pastor o me predique el discipulador en el grupo de comunión familiar. Lo único que me está dando es información, conocimiento de Él, pero mi conocimiento y mi experiencia, ¿dónde quedan, verdad? Entonces, no avanzo porque me estoy quedando solamente en el conocimiento de los demás, sino en mi propia experiencia con Cristo. Son acciones para llevarlas a cabo como un estilo de vida, Sí. para ir acercándome más al Señor, conocer más de Él e ir perfeccionando mi adoración. Así es. Si algo me cautiva del pasaje de Hechos es que a las personas que escuchaban el mensaje, ¿verdad?, de Pablo y Silas, la Escritura dice en el pasaje de Hechos que dice, día tras día escudriñaban, verificaban si lo que estos hombres les predicaban era verdad. Entonces, solo el ir a la Escritura y ver que la palabra de estos hombres era verdadera hizo que muchos de los gentiles se convirtieran. Entonces, qué glorioso es que podamos escudriñar, podamos dedicar ese tiempo, porque solo en las Escrituras vamos a encontrar la verdad del Señor. Y no nos vamos a limitar solo a, mi pastor dice que la palabra lo dice, el discipulador nos compartió. De lo contrario, tal vez vendríamos a ser un pueblo, ¿verdad?, que puede ser engañado fácilmente, porque cualquier persona le puede decir, la Escritura dice esto o aquello, y posiblemente son inventos. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la palabra del Señor. ¿Qué beneficios vamos a obtener? Madurez, como ya lo leímos, firmeza en la doctrina, capacidad para detectar la verdad y la mentira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos llevará al crecimiento espiritual. Ya no seremos niños, sino que seremos gente crecida, gente adulta que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Veamos el número 2, Dorly. El número 2 dice reconocer su señorío. Si le llamamos rey es porque estamos sometidos bajo sus ordenanzas, las respetamos y las cumplimos. Sin un entendimiento claro de lo que significa Señor sobre nosotros, nuestra adoración se puede desviar. Me voy a detener un momento por acá. Amén. Cuando hablamos, si no reconocemos el significado Señor, nos podemos desviar de la información, lo que usted mencionaba con anterioridad, que podemos ser desviados por cualquier viento de doctrina y no reconocemos realmente qué significa. Si reconocemos su señorío, sabemos que es gobierno, es soberanía, es rey. Sí. Él es el que se manifiesta, el que tiene la autoridad, y esto es algo muy interesante que como hijos suyos debemos de conocer. Amén. Realmente este significado. Amén. Dice, sin el temor reverente que viene por un genuino entendimiento de carácter y la santidad de Dios. Cualquier tipo de alegría que experimentamos no será sino euforia. En este caso, pues alegría, bienestar, conociendo bien su significado, gozamos de perfecta salud, de todo lo bueno que podamos disfrutar dentro de su reino. Dios primero establece su orden, luego manifiesta su gloria. Porque Él es rey, porque Él es soberano y Él es el que establece todo lo que debe manifestarse. Y estamos hablando en esta perfección de nuestro estilo de adoración a Él. Sí. Si reconocemos que Él es nuestro Señor, voy a tener la actitud correcta de buscar a mi Señor para poderle adorar.
si continúo con todos los aspectos que enunció nuestro pastor como un estilo de vida, voy a llegar a este nivel, al reconocimiento de su señorío, porque Él es mi Señor, quien gobierna mi vida y todas mis acciones. Sí, porque esta última parte que nos acaba de leer, donde dice Dios primero establece su orden, Amén. Ubicándonos en quiénes somos, para qué fuimos creados, un estilo de vida corregido, agradable al Señor, y luego dice, luego manifiesta su gloria. La gloria del Señor viene cuando el orden del Señor ha sido establecido en nuestras vidas, y mientras una persona no se ubique en que fue creado para adorar al Señor, que no es el Señor quien debe buscar agradarlo a Él, sino más bien es Él que debe agradar al Señor, esa persona, mientras no comprenda esto, no podrá disfrutar de la gloria del Señor. Muchísima gente viene al Señor buscando la gloria del Señor, pero en cuanto a ordenarse, eso no a toda la gente le gusta. Eso no le gusta a la gente. Dice, pero es que el Señor debe saber que así soy yo, Él me debe amar con todos mis defectos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero las personas no estamos dispuestas a ser transformados para ser agradables ante los ojos de Dios. Más bien como que tuviéramos el concepto que es Dios quien debe buscar agradarnos a nosotros constantemente y no nosotros al Señor. Como si Él es nuestro servidor y nosotros somos el patrón que le da órdenes. Señor, hoy te pido por favor que hagas esto en mi vida. Señor, acuérdate que tal día tal cosa debe suceder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que tuviéramos al Señor a nuestra disposición, y no es así, ¿verdad? Así es. Nosotros debemos entender, primero es el orden de nuestra vida, y segundo viene la manifestación de la gloria del Señor. Amén. 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 En el tercer punto de cómo le podemos dar verdadera adoración es estableciendo el reino de Dios. Empezamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio de la alabanza, como vemos en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando estamos haciendo la visión, estamos estableciendo el reino de Dios. Por lo tanto, estaremos haciendo que el tabernáculo de David, que es alabanza y adoración, sea restaurado entre nosotros. En Hechos 15:16 dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar. Misión Cristiana del Calvario, seamos parte activa como gente del reino en la restauración de la verdadera adoración que agrade al Padre. Entonces, estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Es decir, cuando dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Venga tu reino, sí. Estamos pidiendo que venga el gobierno de Dios para que comience a gobernar aquí en la tierra. Y posteriormente vemos en Hechos, ¿verdad? Que dice, y reedificaré el tabernáculo de David. Esa palabra, y reedificaré, es el Padre quien está hablando, que va a reedificar ese tabernáculo de David, que no únicamente, ¿verdad?, es la alabanza, no únicamente es la oración, la adoración, sino que es la gloria de Dios que se pueda ser expresada, ¿verdad? Amén. Amén. Y es que cuando en el pueblo de Dios no se ha establecido el reino de Dios, o en este caso el gobierno de Dios, el regir de Dios, es imposible que pueda de ahí surgir una verdadera adoración, porque la verdadera adoración surge producto del reconocimiento del señorío de Cristo. Por eso es que allí es donde se expresa la gratitud, ¿qué más, hermanos? La honra debida a su nombre. En la verdadera adoración es donde se manifiesta, ¿cómo podemos decir? Cómo estamos agradecidos con el Señor por su gracia, por su misericordia, por su obra en la cruz del Calvario, por sus favores que día con día disfrutamos, etcétera, ¿verdad? Pero mientras una iglesia no ha reconocido el señorío de Cristo, sigue poniendo a Cristo como su servidor. Y en lugar de que el culto a Dios sea adoración, se convierte como que en un culto de peticiones, ¿verdad? En el cual le pedimos y le pedimos,
Ya no adoramos, sino que nos encargamos todo ese tiempo de pedirle al Señor. Y como dijo una vez el apóstol Abraham, ya no es alabanza, se vuelve quejabanza, contándole nuestras quejas, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, también nuestros deseos, como viéndolo a Él como el genio de la lámpara, ¿verdad? Que Él escuche todo y que esté dispuesto a complacerme. Pero cuando se ha establecido el reino de Dios, todo cambia. Nos presentamos desde la casa, que nuestra actitud es venir bien bañaditos, bien frescos, olorosos, vestidos correctamente. Ya apartamos desde nuestra casa nuestra ofrenda al Señor y venimos con la actitud de exaltarle, glorificarle, agradecerle, desbordarnos en alegría, porque las emociones son parte de lo que involucra la adoración. Y pues también la actitud de escuchar su palabra, edificarme, ser transformado y volver a mi casa siendo cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Esa es una verdadera adoración, y esa adoración solo puede venir cuando la iglesia ha reconocido el señorío de Cristo. Pero mientras tanto la iglesia sigue haciendo lo que quiere, cuando quiere, de la manera que se le antoje. Tal vez el Señor le dice, no es para la izquierda, sí, pero es que yo quiero para la izquierda. Tú limítate, Señor, solamente en esta parte de mi vida, que de esta otra parte me encargo yo. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, poder expresar una verdadera adoración si primero no me he rendido a sus pies. Pero nos dice ya, para finalizar, ¿cómo debemos adorar? En obediencia absoluta a Él. Creo que todo podría centrarse en esta palabra y decir, aquí terminamos, ¿verdad? ¿Cómo debemos adorar? En obediencia absoluta a Él. Alabarle y adorarle no es una sugerencia, es un mandato. Según Salmo 150, verso 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Es un mandato del Señor, no es una sugerencia. Todo hijo de Dios debe ser un adorador. No hay excusas. La primera referencia en las Escrituras de adorar está en Génesis 22:5, donde vemos la actitud de Abraham a lo que Dios le estaba pidiendo. Era esencial para la prevención de la relación de pacto. De pacto. Dios le había dado un pacto, un acuerdo, el cual requería la obediencia y dedicación absoluta de Abraham a él. Abraham no llevó instrumentos ni subió a cantar, pero sí adoró con su obediencia. Este pasaje también nos enseña un sacrificio de alabanza, según Hebreos capítulo 13 y verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza no es hacerlo de mala gana o cuando no tengamos deseos de hacerlo y estamos adorando. Esa es hipocresía y falsedad. Sacrificio de alabanza tiene sentido desde la perspectiva de que significa el altar del templo y que solo ahí debemos adorar, si no, solo los cantores adorarían. Abraham glorificó a Dios en ese acto de adoración. Él rindió una adoración real en obediencia a Él. Y como lo acabamos de leer, cuando Abraham subió a adorar al Señor, que es cuando el Señor le ordenó que sacrificara a su hijo, ¿verdad? A su único hijo. Y es correcto, Abraham no llevaba una guitarra, no llevaba un tambor, una concertina, algún instrumento, pero sí adoró al Señor. ¿Cuál fue el instrumento de su adoración? Fue su obediencia. La obediencia es importante. No basta solamente con volver tal vez hasta afónico a mi casa de tanto que grité en el culto, ¿verdad? Adorando al Señor y gozoso, pero llego a la casa y empiezo a mostrarle al Señor indiferencia a sus mandatos, sino que el Señor nos muestra que adoración es la actitud de obediencia a Dios. Es ese holocausto, ¿verdad? Es ese olor fragante. No sé cómo ustedes cada uno tiene tal vez una imaginación a veces más creativa que otros, ¿verdad? Pero yo cuando platicamos de que le ofrecían al Señor un sacrificio, yo me imagino y digo,
Qué rico habrá olido la carne asándose. El humo, ¿verdad? El olor. Digo, tal vez eso era lo que llegaba y le agradaba tanto al Señor, la carne, cómo se quemaba, cómo se asaba, porque a mí me encantan los asados, ¿verdad? Entonces, yo veo, ¿verdad?, de que cuando hablamos nosotros de adoración, no estamos hablando de un sacrificio porque duele, porque es costoso, sino más bien es un olor rico, grato, ¿cómo más podemos llamarle? Delicioso. Con una actitud o disponibilidad de hacerlo con gozo, como Amén. lo hizo Abraham. Aunque Abraham iba a entregar a su hijo, siendo padre le dolía, porque como humano le dolía dar a su hijo. Único hijo. Pero él no se dejó de llevar por las circunstancias adversas, sino que por la obediencia. Así es. Y sabía que iba a agradar con esa actitud al Padre. Yo creo que Abraham conocía tanto a Dios su Padre que sabía que él estaba pidiendo a su hijo en sacrificio, pero sabía que Dios nuestro Padre no haría que él se convirtiera en un asesino o como aquel tipo de personas que sacrificaban seres humanos, ¿verdad? Abraham conocía tanto a Dios nuestro Padre que sabía que nuestro Padre ya se había provisto. Por eso no le costó llegar ahí, presentarse y decir, aquí estoy, voy a sacrificar a mi hijo. Sabía la naturaleza bondadosa de Dios nuestro Padre. Ahí sí que podemos ver el grado de conocimiento que Abraham tenía del Señor. Desde el momento que él parte, dice, ¿verdad? Y comienza a ascender, dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y vamos a regresar. Sí. Entonces, qué conocimiento tan pleno, qué grado de madurez este Señor tenía, ¿verdad? En el caso de Abraham, acerca de nuestro Padre, estar con esa certeza, con esa convicción de que iban, adorarían e iban a regresar juntos. Pero ¿cómo era posible si el Señor llama a Abraham, le dice, ven y sacrifícame a tu hijo, ¿verdad? Sí. Entrégamelo. Pero él dice, no, vamos, haremos esto y luego vamos a regresar. Esa parte me cautiva. Amén. de ver la relación que Abraham tenía con el Señor. Y esa Amén. Relación que Abraham tenía con el Señor lo llevó a serle fiel, a obedecerle, a caminar y a comer con el Señor, ¿verdad? Entonces, sí. Qué glorioso es. Y es que como él dice, ¿verdad? Yo y el muchacho subiremos, pero dice, volveremos. Él sabía que regresaría con su hijo, volveremos. No dijo entre lágrimas, ¿qué? No sé si regrese solo. Él sabía que regresaría con su hijo y era su conocimiento de Dios. Esa adoración nosotros debemos entregarle al Señor. Es una adoración de confianza a Dios. Creo que yo puedo cantar muy bonito, pero si desconfío de Dios, no importa que mi voz sea la más angelical o la más hermosa. La desconfianza a Dios niega la veracidad de Dios, niega, ¿qué más? La bondad de Dios. La confianza en Dios, que es lo mismo que obediencia, debe caracterizar a un verdadero adorador. No te canses de adorar a Dios, exáltalo en todo momento, aunque la situación parezca apremiante, parezca difícil, a veces frustrante, pero recuerda, debes depositar tu confianza en Dios. Y no importa lo que suceda, adora al Señor, confía en Dios. Creo que no hay mejor adoración que la confianza que nosotros le podemos dar al Señor. Pero cuando yo desconfío de Dios, yo no creo que sea agradable eso ante los ojos de Dios. Porque puede decir él, bueno, está desconfiando de mí. Significa que no cree que yo sea todopoderoso. No cree que yo tenga todo bajo control. Entonces nosotros debemos aprender a obedecer, a confiar en Dios, a reconocer quién es Él y sencillamente adorar. No importa si no hemos visto sus favores y misericordias, aunque los vemos todos los días. Pero aún ni por eso debemos adorar a Dios. Debemos adorarlo sencillamente por quién es Él. Si estamos en esta tierra es porque Él lo quiso. Él nos predestinó y determinó que fuera de esa forma. Qué privilegio tan grande que el Señor nos haya escogido, nos haya predestinado y que ahora tú y yo hayamos sido sellados con su Espíritu Santo y seamos morada del Dios Todopoderoso. Nos alegramos mucho. Gracias, Dorly. Gracias, Erika, por haber estado con nosotros. Es primera vez que Erika está con nosotros. Dorly sí había estado en otra oportunidad. Así que, sin duda alguna,
Más adelante de nuevo las volveremos a llamar para continuar edificándonos y edificando a todas las personas que nos han estado viendo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un próximo discipulado.